WhatsApp, bros, el recap del que habíamos hablado que iba a ser. Vamos a darle un vistazo a la jornada de hoy, la de ayer, la de anteayer y nada más, porque así no lo hacemos tan extenso. Igual es más que nada para los chicos nuevos, para explicar los conceptos y de qué va lo que venimos manejando de forma resumida. Bien, vamos a hacer un análisis de la estructura de mercado. Para la estructura de mercado, para el análisis de estructura de mercado usamos el Smart Money, que es una forma bastante simple y efectiva de poder analizar la estructura, identificando rangos operativos. Rango de 4 horas, a, a mi juicio, en 4 puedo ver este alto, este quiebre. Rápidamente identifico mi rango de 4 horas. Bajo, alto. No hay quiebres internos vistos desde H4, por lo tanto H4 todavía sigue alcista y no hay un cierre de rango en donde yo pueda identificar que, bueno, me voy a empezar a concentrar en zonas de demanda para ir acompañando en ventas hasta puntos de continuación. Hasta que no cierre el rango, tengo que continuar de compra. Nada, una simple lectura del rango operativo, de estructura de mercado, en 4 horas. Vamos a ir a 1 hora. Voy a plantear primero también, vamos a diario, objetivos macro relevantes en el pasado. Eh, Acá donde mezclamos inducement, el inducement, ya lo había dicho, el inducement se basa en categorizar o jerarquizar, ¿sí? De jerarquía, altos y bajos de liquidez, ¿según qué? Según la temporalidad. Cuanto mayor es la temporalidad, en bajo o en un alto fractal, es mucho más relevante el impacto del precio a la absorción y en menor realidad de igual manera. Entonces siempre nosotros nos ponemos, usando el inducement, objetivos de liquidez fractal. Es decir, el precio sigue subiendo y acá fíjense, vamos a marcar este alto fractal. El precio se lo toma y cuando se lo toma estamos en semanal. Tuvimos 1, 2, 3, 4 semanas de venta gracias a la premisa de que el precio llega a un fractal diario y se empieza a vender. Ahora, ¿por qué digo diario si estoy en semanal? Bueno, porque en semanal claramente, en una tendencia bajista, yo puedo identificar esta pequeña corrección que hizo el precio y se cae. Por lo tanto, si bien puede que no se vea como una corrección bastante relevante en semanal, si yo me bajo a diario, esto es todo un fractal. Entonces yo claramente, si no lo veo muy bien definido en semanal, pero si veo esta pausa y este alto fractal en toda la caída, puedo identificar que esto es un fractal diario, porque obviamente que en diario voy a tener mayor relevancia en este movimiento. Entonces digo, listo, este es un objetivo de liquidez fractal diario. ¿A qué me refiero con fractal? Con fractal me refiero a un rango, un alto y un bajo. Esto es un fractal. Este es el alto fractal y este es el bajo fractal. Y nuestros objetivos están apuntados siempre a esto, el alto y los bajos. Ahí es donde está la liquidez que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, por inducement, nosotros lo que hacemos es entrar en las inducciones, en la sacada de la liquidez y a partir de la jerarquía, a partir de qué tipo de liquidez el precio se está chocando en dirección al alza, es que vamos a considerar borrar bajos fractales internos de menor temporalidad. Hay una ley en el inducement que categoriza en 3 etapas: major, o sea, mayor; medium, medio; y minor, menor. La liquidez mayor es a partir de altos fractales diarios, semanales, mensuales, anuales. La medium, estamos hablando de altos fractales de 1 hora, 30 minutos, 15.
Y minor, estamos hablando de bajos y altos fractales de 5, 3 y 1 minuto. Es decir, la lógica y la teoría dicen que cuando el precio se lleva a un alto mayor, la absorción lleva al precio a suprimir bajos fractales internos menores. Por ejemplo, me tomo un alto semanal o diario, bueno, me voy por un bajo de rango de 1 hora. ¿Se entiende? Y una vez que el precio concluya ese juego de liquidez, va a continuar. ¿Se entiende? Esto no es eh, eh, técnicamente, a ver, ¿cómo decirlo? No es que se suele respetar a rajatabla, pero así es la teoría, ¿sí? Y digo eso porque no siempre, a veces el precio va por un bajo fractal, se toma un semanal y se va por un bajo de 4, a veces se lleva un bajo de 15 y continúa, le bastó el bajo de 15 y continúa. Pero es por eso que nosotros tenemos igual distintos, otro método de lectura, pero sí, en lo que es el método de inducement, nos agarramos de esa parte. Nosotros agarramos lo mejor de cada método, lo comprimimos en un método operativo y aparte le agregamos algo que es ley de eficiencia, que es una forma de leer la acción del precio, una forma mucho más óptima, mucho mejor. Después lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces en cuanto al inducement, nosotros marcamos objetivos alcistas y bajistas. Obviamente que estos alcistas a la izquierda los marcamos porque estamos alcistas. Y si bien tenemos que acompañar en compra, tenemos que saber en qué momentos el precio puede generar esa corrección o esa eh, eliminación de bajos fractales internos. Bien, bueno, con ese ejemplo, el precio viene avanzando y yo tengo marcado acá estos saltos fractales que son unos equal highs, que son fractales que en semanal no los puedo ver definidos como corrección, pero si bajo a diario nuevamente voy a tener relevancia en este movimiento y es un alto fractal, es una pequeña pausa en el mercado en donde el precio retrocede y da una continuación. Aparte, tiene la particularidad de que con lo que conocemos, esto es un punto base de apoyo en donde el precio ya falla y no continúa y produce un giro y la última reacción fue esta, por lo tanto esto es zona EPA. Esta es la famosa zona EPA, que es la última reacción antes del rompimiento. El precio puede responder al POI, a la zona en sí, redefiniéndola, tomando liquidez de pullback, objetivo previo de mitigación, que siempre es un objetivo de liquidez como un objetivo de TP, pero en este caso el precio claramente se ve empujando al alza, dado que el precio se toma el pullback, no hubo contracciones en el medio, o incluso ahora vamos a ver si hubo, por ahí hubo alguna sacada de rango interno, pero el precio sigue avanzando, por lo que vamos a apuntar, o yo estoy apuntando, al alto de liquidez de la EPA, que es un alto fractal con mucha liquidez porque son equal highs diarios, ¿sí? Está visto desde semanal, pero yo lo puedo identificar como diario en esta zona. Ok, ¿y eso qué quiere decir? ¿Voy acá o voy acá o voy acá? Voy a donde el precio nos dirija. No, eh, nosotros vamos operando y a medida que el precio va subiendo lo vamos acompañando y solo vamos marcando puntos que pueden generar una contracción para poder sacar provecho de eso. Pero nada más, si el precio toma y después cumple su retroceso, su absorción y continúa porque rebota en un break, bueno, lo continuamos y volvemos a actualizar el nuevo posible punto objetivo que puede llegar a desenvolver en un giro de ventas relevante, por ejemplo, el alto siguiente. ¿Se entiende? Bueno, nada, esa es la forma en la que tenemos de ir marcando contrapuntos o objetivos fractales a favor de tendencia. Por inducement. Bueno, volviendo ahora más abajo. Ya definimos un objetivo al que venimos apuntando, por eso yo siempre digo, vamos a continuar. No hay nada relevante como esta zona, como para girar y todavía no llegó, así que seguimos apuntando en continuaciones. Punto uno. Punto 2, ya habíamos hablado del tema de marcar, identificar el rango, identificamos en 4 horas cuál era el rango operativo.
Al pedo es empezar a marcar rango diario, rango, porque el precio no se mueve tan, o sea, es hacer, nada, es poder identificarlo para que quede pintado y nada más. Nosotros nos tenemos que concentrar más en lo que es el momentum. Yo de 4 horas para abajo ya marco, ya más por encima no. Solo me enfoco a objetivo fractal. Si quiero yo tener una dirección anual, semanal o mensual, ahí sí puedo llegar a ver y leer el mercado de la misma forma en que leemos el micro, leer el macro, pero ahora no tiene relevancia. Bueno, rango de 4 dijimos nuevamente, el precio está mostrando un agotamiento en la continuación, ya muy cerca del punto objetivo, así que vamos a seguir apuntando a compra siempre y cuando el precio nos vaya mostrando eso. Vamos a bajar a 1 hora, vamos ya más a lo intraday. Vamos a definir el rango de 1 hora. Yo tengo un alto, tengo un bajo, un fallo y un rompimiento. Entonces yo, en mi criterio, digo, esto es un quiebre, esto es un bajo que origina el movimiento, se produce el rompimiento y hasta acá yo tengo definido mi rango de H1. Perfecto. ¿Para qué me sirve? Bueno, porque si el precio llega a quebrarme 15 minutos, que fue lo que hizo, entonces yo puedo determinar que cerró el rango de 1 hora y comienza una corrección. A nosotros nos enseñan siempre a poder marcar con Fibonacci. ¿Y para qué? Para poder dividir el rango en dos y poder identificar zonas de oferta y zonas de demanda. Zonas de oferta, cuando el precio está en una zona de oferta, yo lo que tengo que hacer es buscar vender. ¿Hasta dónde? Hasta una zona por debajo del 50, que son zonas óptimas de demanda, para continuación de compra. Bien, eso es la teoría. Entonces, cerrado el rango de 1 hora con el quiebre que tuvo el precio en 15 minutos, comienza esa corrección. La pauta es buscar puntos de venta, ¿sí? Y vamos a marcar los puntos de continuación de compra o hasta qué puntos el precio tendría que haber respetado para continuar. Bien, había dicho que las zonas EPA son reacciones previa al rompimiento. En H1 yo puedo identificar una EPA y la puedo ver como wick. ¿Qué es una wick? Una wick es, por ejemplo, nosotros le llamamos wicks a... Esto es una wick, esto se puede decir que es una wick. Son cierres de vela que se ven como mechas. Son retrocesos en el gráfico que obviamente al estar en una temporalidad mayor lo único que veo es el intercambio de una vela y mechazos. Bueno, esto fue una vela que sube hasta acá, bajó hasta acá, ¿sí? Y después se fue. Todo esto fue un retroceso antes de un rompimiento, por lo tanto, en este cambio de vela hay una reacción que fue y tuvo a la baja y después se abrió para romper. Esto es una EPA. Si yo bajo temporalidad, voy a ver obviamente con cuerpo toda una corrección, todo un retroceso y después un impulso. Esto es una zona EPA. La identifico dentro de mi rango operativo para saber cuál es el punto en el que el precio me puede dar esa continuación de compra. Puedo después sumarle el Fibonacci como para de vuelta. No me agarro del Fibo, yo marco las zonas que conozco y que sé que van a ser potenciales y después puedo ir reforzando con si está en una zona óptima y claramente estaba en el 61.8 por debajo del 50, zona de oferta, una zona que me gusta mucho a mí, y es la única que tengo en el Fibo marcado. A partir de ahí, el precio se llega al punto y da su reacción. No dio la continuación, pero sí tuvo un lindo trade de compra que estuvo bien analizado por los chicos en la semana. Ahora nos vamos a meter en lo que fue la operativa. Tenemos 3 días acá metidos, creo que 4, vamos a ver 3 nomás. Y vamos a ver el marcado esto. Rango operativo de 1 hora, el quiebre en 15 que confirma la corrección y de vuelta. Porque yo no me concentro en, bueno, de acá ya voy a romper los bajos? Primero, porque me gustaría que el precio cierre por acá abajo, como para decir va a corregir 4. No lo hizo, solo quebró 15, o sea que va a corregir 1. Y a partir de ahí yo lo que tengo que hacer es acompañar en continuación hasta el punto que puede tener la liquidez suficiente, que es mi objetivo, para generar esa caída. De lo contrario, no tengo razones para pensar eso. Bien. A partir de esto, el precio viene, ya venía de generar una eficiencia, vamos a hablar un poco de todo. Esto es eficiencia en la venta.
Cuando hay eficiencia en la venta, bueno, acá me voy a meter un poco más en lo que es acción de precio. ¿Qué es una venta eficiente? Desde este alto hasta este bajo, cuando el precio sube, solo había ineficiencia en esta parte, en la parte central. Y apenas por encima tenemos un POI o breaker o order block o como le llamen. Y es esta zona que está acá. Acá cierra las ineficiencias y empieza a caer. ¿Sí? Bueno, a partir de acá es que el precio ya crea eficiencia en la venta. Es decir, el único punto que tenía el precio visto desde una hora ya fue eficiente, fue cerrado y el precio continúa como consecuencia de la absorción de esta venta. Obviamente, en este POI hay órdenes, las órdenes se activan y al activarse órdenes se desencadena un movimiento. Eso es absorción. El precio llega al POI, lo mitiga, se activan las órdenes de venta y las absorbe. Y toda absorción tiene una consecuencia, tiene un movimiento. Bien, vamos a ver. No quiero marearlos mucho porque hay una razón en prácticamente todo. Quiero que vean una cosa. Cuando el precio se llega a este punto y me genera un quiebre en 15, lo estoy viendo en una hora, pero esto es un quiebre en 15, de hecho está válido en una hora con cuerpo, en 15 también. Está partiendo en compra y uno podría decir, bueno, ok, listo, el precio se tomó esta liquidez fractal interna y podemos continuar de compra. Y se acabó porque estamos alcistas. Pero el precio se vende. ¿Qué me dio la pauta de que el precio iba a seguir cayendo? Que yo estaba partiendo de una zona que no era la que es óptima para mí para vender. Primero, no estoy por debajo del 50, no estoy en una zona de demanda, ¿sí? Por ley de oferta y demanda, no era válido. Segundo, no parte de mi punto óptimo y estos puntos por lo general se respetan a rajatabla siempre. Entonces digo, ok, y esto va a dar una continuación. Entonces, es válido el quiebre y yo puedo tomar esto. Ahora, ¿cómo sé si el precio no va a ser algo como esto y después se vende? Bueno, yo lo puedo ver por la ley de eficiencia. La ley de eficiencia nos lleva a leer el orden de mitigación de las velas, que lo que dice es que cuando el precio encuentra eficiencia en un punto, ese punto desencadena órdenes por absorción, lo mismo que explicaba acá, pero que después ya ese punto no sirve más. Entonces, fíjense, vamos a acompañar a la compra, todo mirándolo desde una hora. Vamos a acompañar a la compra. La compra despega, me genera eficiencia en la compra, por lo tanto digo, este punto ya murió. Sus órdenes desencadenan un movimiento, esto es absorción, este punto ya no existe, es líquido, y como contrapunto tengo la venta. Por orden de mitigación, ¿qué se liquidó primero? ¿La compra o la venta? La compra. Y vengo de un quiebre que me puso bajista en 15. Tengo compra líquida, entonces las órdenes de la venta desencadenan la absorción, el movimiento, y yo ya no tengo contrapunto. ¿Me explico? Bueno, entonces yo sumo todas las razones que tengo que no parte desde mi punto, no está en zona de demanda, vengo de un quiebre, tengo la compra despegando líquida y una venta que va a arrasar con con esas compras. Bien, está perfecto. Perfecto. A partir de ahí, yo opero la venta. Acá sigue un modelo hermoso, los chicos lo operaron, de hecho está en una zona EPA, esto se ve como wick ahí, pero esto es EPA, alto, reacción, no rompe, reacción, rompimiento. Breaker, EPA. Fin. Después lo vamos a redefinir, pero estamos viendo todo en una hora para ir entendiendo más o menos la lógica de lo que marcamos nosotros y después bajamos a redefinir. Entonces, por orden de mitigación, según la ley de eficiencia, esta compra ya estaba líquida antes de que se activen las órdenes de venta. Por consecuencia, la compra se barre, chau. Puedo validar el quiebre, a veces hay quiebres falsos, en este caso fue válido y lo pude acompañar.
y este es el punto. Cuando llega a nuestro punto, tuvo una reacción hermosa, ¿sí? Que comienza sacándose contrapuntos de encima de forma bastante agresiva. Verán reportes, fíjense cómo el precio, esto es EPA, viene y se lo saca de encima. ¿Qué es que se lo saque de encima? Viene, toma liquidez, mitiga el contrapunto. Contrapunto es un punto de continuación en venta. Lo mitiga, se devuelve, lo absorbe, no muestra intenciones de venta. Ya este punto no existe, dicho y hecho, se lo lleva a la mierda. Se acabó. El precio siempre que tiene que moverse en una dirección, se saca puntos de encima. Y eso queda evidente. Supónganse, el precio quiere comprar. Ahora, cuando rompe este bajo, lo rompe. ¿Qué va a hacer primero? Bueno, sacarse de encima contrapuntos de venta. ¿Por qué? Y porque cuando llegue a esos puntos, va a mitigar esas órdenes. Las órdenes tienen una absorción, la absorción tiene un movimiento, y ese movimiento me puede desencadenar en un bajo más bajo. Y si yo me adelanté a la entrada, me puede sacar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que el precio despeje camino. Entonces, el precio se saca de encima el breaker, punto fundamental. Después se saca de encima el siguiente contrapunto. Esto fue muy agresivo, está muy sucio. Vamos a ver otros ejemplos después. Y una vez que se sacó todos los puntos de encima, que por todos los puntos digo breaker, yepa, fin, ya está, tiene camino libre. Por lo tanto, cuando empieza a comprarse, el camino está libre y yo puedo estar tranquilo. Ahora, bien, en este análisis que habíamos hecho con los chicos, este era un punto claro de continuación. Veníamos de una venta completamente eficiente y acá viene de vuelta la lógica, por eso el nombre del team es Trading of Logic, que es trading de lógica. Por lógica es, el precio liquida la compra, órdenes de venta, barren la compra. Pero ahora la venta es la que se hizo líquida, porque obviamente en esta mitigación hay liquidez, toda esta venta está completamente eficiente y el precio despejó camino para subir. Entonces este era un objetivo de liquidez lógico desde mi punto válido a favor de tendencia. Entonces, ¿por qué no se lo lleva? Bueno, pues no se lo quiso llevar, fin. La realidad es que esto era un punto objetivo bastante lógico, no sé si se habrá llegado así alto, en el que el precio tendría que haber continuado, hizo una sacada del alto interno y se fue a la baja. ¿Por qué? Porque cambió la intención. Cuando cambia la intención hay que acompañar al mercado. Fin. Y tenemos cómo. Pero esto era un punto válido y lógico de la continuación. Era para barrer altos. A partir de acá, bueno, empiezan las sesiones. Ahora vamos a ver específicamente eso. Quiero hacer los análisis en temporalidad intraday, estoy en una hora, para que se pueda entender con menos ruido, porque al bajar va a haber más ruido, de que la lectura que hacemos en macro la hacemos en micro. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que yo leo en diario semanal, en una hora, en tres, en un minuto, se lee igual. Entonces defino mi rango, mis zonas óptimas, veo cómo viene la venta hasta donde yo quiero comprar. Fíjense, en este momento el precio había quebrado en 15 y puedo vender acá. Ok, sí, porque no parte de mi punto óptimo. Ok, ¿cómo va la compra? Acompaño, va líquida, vendo, a la mierda. Ahora, llegó a mi punto óptimo, perfecto, en zona de demanda. Voy a comprar. ¿Cómo viene la venta? Líquida, perfecto, compro, me saco de encima los contrapuntos, continúo. Así de sencillo es. ¿Qué pasa? No lo completó en este caso, pero es porque cambia la intención del mercado, se expone, queda expuesta y después vamos acompañando en lo que el mercado nos está mostrando. Bueno, a partir de esto, lo que podemos encontrar nosotros es que el precio se desplomó, ventas que tomamos, ahora después voy a explicar qué fuimos tomando, y el precio se fue a generar eficiencia total en este punto extremo. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos, y lo decimos nosotros en el grupo, me refiero, que cuando el precio genera eficiencia, genera un agotamiento. El punto óptimo de la compra era este. Tenía liquidez objetiva con una venta líquida, por lo cual no había razón por la que el precio haga esto, pero lo hizo. Y todo tiene una explicación. En este momento, el único contrapunto que detonaba las compras era que el precio cierre las ineficiencias en el punto extremo. Este era el punto óptimo de compra
y este es un punto que invalida las compras. Por ende, si bien se compra, puede llegar a barrer toda esta liquidez por debajo, quebrar una hora y empezar una corrección en 4. Pero todavía no está nada dicho porque H1 sigue estando alcista. Y esto podría llegar a ser solo un simple complex pullback, que el complex pullback es una corrección compleja, nada más. Bien, tenemos eficiencia en la compra, lo que detona toda la compra. ¿Qué quiero decir con que el precio detona la compra? Es como que yo diga acá el precio detonó la venta. ¿Por qué la detonó? Porque generó eficiencia, la transformó en liquidez y al transformarla en liquidez y no dejar contrapuntos, esto está líquido. En cualquier contrapunto de compra, esto es objetivo. ¡Pum! A la mierda. De la misma forma que pasó en la venta, de la misma forma pasó en la compra. Del precio de haber mitigado esto e irse, era una compra eficiente y válida. En este momento, lo que hizo el precio es cerrar todo lo que es la zona de compra. O sea, generó una eficiencia completa, lo que muestra un agotamiento. Y al vulnerar nuestro punto lógico de continuación, cambiamos a ventas, a enfocarnos más en lo que es ventas para barrer bajo. Bien, esa es la observación rápida de lo que podemos estar viendo. Ahora vamos a ver cómo fuimos acompañando las entradas y van a ver, vamos a bajar a 15 minutos. Están las sesiones operativas, bastante ruido. Bueno, bien. Fíjense una cosa, esto fue la venta donde el precio quiebra en 15 minutos. Perdón. Algo importante que es un detalle que de hecho se ve ahora. Miren, quiero que vean esto antes de continuar. Sí, nosotros tenemos en el grupo, siempre hablamos dos tipos de trade, trade de construcción y real trade. ¿Qué es el trade de construcción? Es el trade de momentum, es el trade que construye liquidez. Es el trade que decimos que estamos operando liquidez. Cuando escuchen eso en el grupo, quiere decir que estamos operando liquidez. Y después el verdadero trade, que es el trade intradiario, es el más provechoso, el movimiento que por lo general predomina dentro de la jornada y que termina tomando el punto de partida del trade anterior. ¿Cómo se explica eso? Si esto es una EPA, porque es una reacción previa, esto es un rompimiento, ¿y esto qué sería? Un pullback. ¿Sí? Esta vela que cae y mitiga post rompimiento es un pullback. ¿Un pullback a qué? Un pullback con break. Toda esta zona de rompimiento es una zona de break. Si bajo la temporalidad van a haber bloques. Y esto es mi EPA, que es la reacción previa al rompimiento. ¿Sí? Dentro de esta EPA yo puedo redefinir y buscar puntos internamente, pero hablando rápido, esto post rompimiento es un pullback. ¿Y esto qué es entonces? Esto no es un pullback. Esto no es la vuelta del precio al punto de quiebre para rebotarlo y comprar. Exactamente, bueno, pero esto es un trade de momentum y este es el trade intraday. A ver, hay veces que el precio no se prolonga tanto y cae inmediatamente y hay veces que se prolonga demasiado y después finalmente termina cayendo. Pero nosotros podemos sacar provecho de estas continuaciones y de estas, entendiendo que cuando tomamos los trades de momentum, posteriormente, este punto se convierte en un objetivo líquido, que justifica a la EPA, porque el pullback es un constructor de liquidez. Toda mitigación a un breaker, toda mitigación a un breaker va a ser un fractal lógico como objetivo de TP en una venta en este caso, o como punto de partida para una compra. El breaker, la mitigación a los breakers en un pullback es un objetivo líquido. En el momentum puedo sacar partido, pero tengo que entender que en su devolución se vuelve objetivo. Y a la mierda se va ese punto. Quiero que eso quede claro. Entonces nosotros operamos dos tipos de trade, trade de construcción y trade y real trade, el trade de jornada, digamos. Esto fue en apertura de Nueva York, en un reversal, y esto no me acuerdo en dónde fue el domingo. Dejando en claro eso,
Fíjense cómo esto, automáticamente, habiendo identificado la zona EPA y el quiebre en 15, con la posible corrección, y siendo un punto óptimo de compra en continuación, yo identifico que un objetivo. ¿Cuál es el objetivo fractal? ¿Cuál es el objetivo fractal interno? El pullback. Sí, pero es una vela. Sí, no es un fractal en una hora, pero si yo me bajo a 5, esto es un bajo fractal. Y fin. Yo para entrar en una operativa necesito razones. Necesito razones. Yo no puedo decir, oh, una vela envolvente. Ahora sí me voy a vender porque tiene pinta que se va a vender. Y me como un pijazo. El precio se la pasa, el mercado se la pasa dibujando unos swing high y swing low y no se va a vender en cualquier parte. Tiene que haber una razón para que se venda. Y si no la hay, simplemente hay que continuar. Cuando el precio empieza a caer en una venta, habiendo vulnerado puntos a la izquierda, la continuación se dio como por acá recién y el punto a atacar era el bajo. ¿Razón de qué? De salida en una venta. ¿Y razón de qué? Razón de entrada en una compra. ¿Cuál fue la razón? Un bajo fractal. Cuando el precio genera eficiencia y despega de una venta líquida, el precio empieza a caer. ¿Cuál fue el objetivo fractal? Este bajo líquido, el pullback. ¿Razón de qué? Que P de venta y punto de partida en una compra. Razones, hay razones. Siempre tenemos que tener una razón y en nuestro caso es un objetivo líquido. Por eso siempre en mis gráficos van a ver altos y bajos, nada más. Puedo marcar una zona referencial que se puede mitigar o no, porque el precio puede tomar liquidez y partir sin mitigar nada y se va y chau. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy pasó lo mismo en temporalidad menor y son movimientos que se pueden aprovechar y cuando estén más cancheros con el tema de leer la acción del precio, los van a tomar a todos. Van a tomar todos los movimientos. Yo quiero que se fijen esto. Esto es un pullback automáticamente de una entrada, pero cuando el precio vuelve, esto se convierte en objetivo de liquidez. ¿Por qué yo no me puedo recargar en este POI para la compra? Porque no es EPA, es el pullback a un breaker. Y el pullback a un breaker es un constructor de liquidez. ¿Y cuál es la liquidez relevante de ese pullback? El bajo fractal, no la mitigación del mismo. Esto me lleva a mí a venderme en este punto hasta estos bajos. Entonces yo ya entiendo que esto no es algo que vaya a prosperar. Teniendo este panorama, yo quiero que vean esto. Esto pasó hoy, voy a ir a 5 minutos, y quiero que vean cómo pueden sacar provecho de esto que estamos viendo, que es un panorama que se repite todo el tiempo. Eh, mm, una boludez lo que les voy a mostrar, pero es la misma lógica. Voy a sacar las sesiones. Esto pasó en Nueva York. Un movimiento de scalping para aprovechar en un minuto. Quiero que vean esto. Tenemos un quiebre estructural, sacando el contexto, qué toma y qué no toma, porque si no me voy a ir por las ramas, lo que quiero es que se concentren en algo. Tenemos un alto, un bajo, un fallo, el precio rompe, le genera un pullback, cae, y acá tengo un punto extremo. Yo creo que había marcado este bajo en 5 minutos exactamente. Yo siempre marco rangos operativos de 5 y después bajo y refino. ¿Por qué? Porque si lo marco todo desde un minuto, que es el error de un colega mío, hay tanto ruido que marcas un montón de cosas y después o perdés precisión o marcaste mal. Entonces siempre POIs concretos, sólidos, POI extremo 5 minutos, lo marco. Y después voy bajando y redefino. Y ya voy viendo qué hay, qué no hay. Bien. Esto para mí es una zona EPA porque es una reacción alineada a un breaker. Es una reacción previa a un rompimiento visto desde 3 minutos y desde 5. ¿Sí? Y me genera un bajo más bajo. Ahora, el precio tiene que, para respetarme estos puntos, tiene que crearme liquidez fractal. La liquidez fractal es lo que justifica el POI. Yo puedo tener un POI, vamos a hacer de cuenta, lo dibujo acá. Esta era la EPA, ahí está, lo dibujé igual. Me genera el rompimiento. Si yo tengo
un pullback y un nuevo fractal, este alto de fractal justifica la venta desde mi EPA, porque mi EPA ya tiene liquidez previa, que es el ingrediente que yo necesito para poder vender en continuación. Ahora, si yo no tengo liquidez, mi EPA es la liquidez. Entonces yo lo que voy a ponerme a ver es que el precio no me va a dar una venta por mitigación, sino que por inducción. Voy a esperar la sacada y a partir de la sacada recién el giro. Un detalle, un detalle. Entonces el precio viene y automáticamente me lleva a estos puntos y no da esa venta, lógicamente, porque esto venía de algo relevante. Hay una razón por la que se produce el giro. Lo mismo que les decía recién. Vamos a ver el panorama, el contexto, y el contexto fue este. Y esto, por más tonto que se vea, es lo mismo que les acabo de contar en venta, pero en compra. Tengo un alto, tengo un bajo, el precio llega. Antes de generar una continuación, un quiebre, un nuevo rango, hay una reacción. Y después hay un rompimiento. Cuando el precio empieza a caer de forma completamente líquida, que caer líquido es llegar automitigado antes del contrapunto de compra, que como reacción lo que va a dar es una barrida en las ventas, el precio empieza a caer, yo no tengo fractales visibles, estoy en 15 pero en 5 tampoco las hay, fractales visibles previo a mi EPA. ¿Cuál es mi EPA? Mi EPA es esto. Mi EPA es la reacción previa al rompimiento, que está por lo general alineada a mi break. ¿Sí? Esto, ¿tengo fractales previos? No. Hizo un alto y empezó a caer. Por lo tanto, se transforma mi EPA en un objetivo de liquidez fractal. Ya no voy a tener en cuenta la EPA para entrar por mitigación, sino que voy a buscar entrar por inducción. Y es ahí donde yo ataco mi salto. Es muy boludo, pero a veces se nos olvidan esos conceptos que son básicos, es liquidez. Ahora, fíjense en la función que cumple la mitigación de la EPA, desde no era válida la compra en continuación, pero cumple una función crucial que nos puede dar el ping-pong. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que no tiene liquidez previa, tiene que partir de una inducción. Segundo, yo sé que tengo que tener razones para buscar una continuación y mi razón siempre es la toma de un bajo fractal. No había fractales previos y no había tomado ningún fractal, por lo tanto, esto no me iba a prosperar. Sin embargo, el precio de lo que se va a buscar es en temporalidad menor la última ineficiencia de venta para liquidar la venta. ¿Y esto qué quiere decir? Me hace eficiente la venta, por lo tanto la liquida. Al liquidarla, por ende, hay absorción. La absorción genera un movimiento que me puede dar esa venta, que sé que no va a prosperar en el futuro, porque la única función que tuvo este POI es generar eficiencia para que después yo la barra, y como no parto desde mi punto lógico, es esta toma la que va a barrer. Entonces yo ya parto desde acá sabiendo que esto se va a limpiar con esta toma, porque ya está cayendo líquido. Lo vemos, lo acabamos de ver en el macro. Es exactamente igual. Entonces el precio empieza a caer, yo hago el acompañamiento en temporalidad menor en un minuto para ver de qué forma cae y cómo voy a tomar el trade, pero sabiendo que este ya es un punto objetivo lógico de continuación y que mi venta cae líquida. Ahora, díganme ustedes, si ustedes ven que el precio me está dando la pauta para una continuación y yo me encuentro en este punto y me choca el contrapunto, no vendería. Y sí, y esa es la razón por la que nosotros estamos metiendo todos los pipones de venta y de compra. Es decir, esto es lo prioritario, lo que vengo a buscar por continuación, por order flow, pero me encuentro en un punto en donde estoy entendiendo cómo el precio construye liquidez, y a esto me refiero a hablando de eficiencia en dirección futura y la liquidez de momentum, que es el precio siempre crea un bajo y un alto, que primero se va a tomar un punto y después se va a ir por el otro.
Siempre crea un bajo falso y un alto falso para que simplemente sean inducidos primero uno y después el otro. Hay un orden en la mitigación, hay un orden en la absorción y nosotros leemos a la perfección ese tipo de juego que hace el mercado. Con la premisa de que partimos de estos puntos, breakers y EPA. Son fundamentales porque el breaker es constructor de liquidez. Si operamos liquidez, tenemos que saber cuál es el POI que las crea, si no, no vamos a saber dónde partimos. En fin. Ahora yo digo, eso es un rango de 15, ¿no? Bajo, alto, movimiento correctivo y un movimiento de continuación. Después cerró el mercado. Bien. Ahora yo si quiero puedo reforzar y decir, a ver, che, ¿será que la zona está bien? Yo ya sé que esto es mi objetivo, fin, no me voy a agarrar a otra cosa. Pero ahora ustedes tiran el FIBO y fíjense cómo todo clava y concuerda con una operativa lógica y eficiente. Entonces, al final del día, podemos estar operando un Elliott, un Wyckoff o zonas de FIBO inconscientemente, simplemente con lo que ya sabemos. Bien, voy a ir al minuto para mostrar cómo tomé mi trade. Y tomé un trade de compra acá y me salí en los altos, en estos ciclos que están acá. Cuando el precio llega, yo ya tengo todo esto en mente, de que el precio se tiene que caer. ¿Y cómo lo leo? Si yo estoy en un minuto, sé que esto es un posible punto de reversión. El precio cae, se queda acumulando, es una sacada determinada. Esto es simplemente mera acumulación. Yo lo que tengo que marcar, cuáles son mis contrapuntos para una venta. Fíjense, ahí no llega a tocar. Esta es mi zona EPA, porque es reacción previa al rompimiento. No hay fractales previos. El precio viene, me lo induce. Bueno, esto sí se podría ver como un fractal previo, porque es un fractal más bajo. Pero me lo induce. Y ahora, como yo sé de dónde vengo, tengo que buscar el contrapunto. Ah, no, no estoy en un minuto, estoy en tres, perdón. No me parecía, faltaba info. Me faltaba info. Acá está. Sí tenía fractal perdido en un minuto. Bajo, alto, bajo, nuevo bajo. Fractales de liquidez que deberían validar mi continuación de venta a partir del punto. El precio induce, fallo. Primer indicio, ya tengo razón de giro por la toma. ¿Y qué busco? Cuando el precio sube, vuelvo a leer lo mismo. Bajo, alto. ¿Ok? ¿Cuál era mi bajo fractal? ¿Cuál es mi fractal de un minuto? Alto, bajo. ¿Dónde se rompe? Acá no. Esto es una mera reacción. ¿Dónde se rompe? Acá. Bien, si se rompe acá, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? A ver si llego a poner acá. A ver si lo respeto. De pedo, ¿no? Como, bien, de pedo, no lo tomó. Yo tengo, esta es mi zona de break, que es la zona de soporte. Esto es mi zona de pullback. Pero bueno, evidentemente el precio respetó esta primera reacción y esta zona se bastó del movimiento de eficiencia y partió de una eficiencia. Esto creo que el Meta 5 a mí me sacó liquidez porque yo entreno el trade. Y a veces el proveedor de liquidez acá por una décima de pip no te completa. Pero bueno, esto era punto objetivo para la entrada en compra. ¿Por qué? Porque esto es reacción, zona EPA, por agarrar un POI referencial. Lo mismo que decía hoy. A veces el precio saca liquidez y se va y tu POI lo dejan visto. Por eso siempre hay que marcar POI de liquidez. ¿Qué es esto? Breaker. ¿Qué es esto? Rompimiento. ¿Y esto qué es? Pullback. Y esto es un fractal. Listo, a partir de acá esto es objetivo para una continuación, porque es pullback. ¿Por qué yo no me puedo agarrar de esto? Y es el mismo ejemplo que les acabo de dar en 15 minutos. ¿Por qué no me puedo agarrar de esto? El precio cae, mitiga este punto, este breaker, y me voy. Porque va a generar eficiencia en la venta. ¿Solo para qué? Para dejarla líquida. Con líquida quiero decir
Esto es un punto que al subir me va a romper las bolas, porque va a activar órdenes que me va a tirar el precio abajo. Está bien, lo hago a partir del pullback, para que desde el pullback, que es deficiente, se, se proyecten las órdenes, se absorban las órdenes, y cuando llegue realmente mi punto válido, ya las puedo barrer, ya no estén. Entonces, estos puntos de eficiencia se operan. Entendiendo de dónde viene, yo sé que no tiene que prosperar, por lo tanto yo sé que voy a poder operar una mitigación. Pero Fer, si no operamos mitigaciones, operamos sacadas de liquidez. Nosotros nos manejamos con objetivos fractales. Sí, cuando el trade es real trade, cuando el trade es el verdadero trade. Cuando estoy en la construcción de liquidez, ejemplo, trade de Asia, que construye liquidez para Londres y Nueva York, por lo general son mitigaciones a extremos. ¿Se entiende por qué? Porque lo que está creando es eficiencia para los movimientos posteriores en las sesiones de Frankfurt, Londres y Nueva York. Por lo tanto, tiene sentido operar la mitigación de un extremo en una sesión asiática, porque construye liquidez. De la misma forma pasa acá. El precio construye la liquidez que el precio previamente se va a tomar. Ahora eso quiere decir que vos podés esperar a que el precio llegue sabiendo que tu venta está líquida para comprar, pero también podés operar la venta, sabiendo que podés entrar en una eficiencia, sabiendo de dónde partís, que no es un punto válido, y que hasta acá vas a llegar seguro. Entonces nosotros ¿qué tomamos? Tomamos la venta, esto lo hace mucho Emi, y la compra. Y esto lo demostramos todas las semanas, todos los días. Es lo mismo, vamos a volver a repasar. Hay una razón de compra para que yo me ponga en un minuto a buscar giros, si no, no tengo ni que bajar. Hay una razón. Hay contrapuntos que el precio inhabilita, ¿sí? Absorción genera este movimiento. Y el movimiento de la absorción de la venta liquida mi venta, liquida mi venta, y mi contrapunto de compra es el que va a proyectar mi entrada a mercado, dado a que este punto ya se despejó. Y el juego micro, de dónde parte, una eficiencia, la entrada. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa lectura? Ese es el modelo de entrada. Exactamente lo mismo. Bueno, eso no era lo que quería explicar. Es casi lo mismo. Lo que quería explicar es justamente es lo mismo que acabo de hablar, pero en otra zona, que fue acá. Esta fue la partida, en la compra, sacan TP y el precio se devuelve. Bien. ¿Qué debería proyectar yo? ¿Compras o ventas? Bueno, me quedo alcista, tenía un objetivo que estaba más por encima y vamos a buscar compras. Si este punto no debería vulnerarse ya, entonces mi compra tiene que estar entre este abajo y este alto. Fin. Acá tiene que estar mi compra. Si mi compra excede de estos puntos, entonces ya el precio no se quiere comprar, se quiere vender, y ya cambia la intención y me pongo me posiciona en puntos de venta. ¿Por qué? Porque este movimiento, si bien saca estos saltos, no era el objetivo final. Hay otro por encima. Entonces el precio tiene que continuar. Y si este era el punto óptimo de la compra, mi compra en continuación tiene que estar acá adentro, no puede estar por debajo, porque invalida todo. Hasta que el precio no complete, entonces, ¿cuál sería mi punto lógico de continuación? ¿Cuál sería? Mi punto lógico de continuación, si yo tengo en cuenta que esto era una zona de EPA, de venta, yo puedo decir que esta es mi última reacción antes de la vela que rompe, ¿sí? Inclusive, y esto es un esquema que lo voy a enseñar en otro video, si no esto se va a hacer muy largo, nosotros miramos siempre el punto que rompe la zona que nos rompe la armonía en la venta. Fíjense, yo por lógica voy a marcar esto, porque es el único punto al que el precio me pudo haber reaccionado con la liquidez fractal visible desde 3 minutos. En 3 minutos lo único que tengo fractal es esto internamente, el precio se lo toma, hace una mitigación, rompe y acá me genera un pullback. Bien, si el precio me toma este punto, me lo reacciona
que acá es donde el precio no invalida esto, obviamente, ¿no? Lo que habíamos hablado en un principio. Que este es muy alto, esto es una reacción y acá el rompimiento viene en la siguiente vela. Si esto es una reacción y esto es un rompimiento y esto es un pullback, el pullback es objetivo de liquidez para la continuación. Y entonces mi continuación está por acá abajo, en esta EPA, acá, tiene que estar acá, en esta zona de acá. Ahora, si mi punto de compra en continuación está acá y el precio cae líquido, ¿por qué cae líquido? De vuelta, llega, no mitiga en una zona de continuación y ya se automitiga. Esto liquida la venta. Sigue cayendo y a partir de acá empieza a comprarse. ¿Desde dónde estoy partiendo? Desde la mitigación post rompimiento. No estoy mitigando un break, no estoy mitigando una EPA. Lo mismo que vimos en un minuto, lo mismo que vimos en 15 en el ejemplo anterior, en una hora, el ejemplo de una hora. Sabiendo que esto es un movimiento que no debería prosperar porque el óptimo está por debajo, y sabiendo que este punto, al ser pullback, es un creador de liquidez, por lo tanto el objetivo para la compra es la toma de este bajo óptimamente, y esto no se lo toma, no podría pensar que el precio va a buscar eficiencia de venta para que posteriormente la compra barra esa venta, pero primero tiene que estar líquida la venta y dejarla líquida es de vuelta, generar una eficiencia completa. Si no hay una eficiencia completa y el precio viene derecho, esto va a funcionar como contrapunto y me puede barrer la compra. ¿Se entiende? Es un orden de mitigación. ¿Qué es lo que liquida primero el precio? Tiene un orden. Entonces el precio hace uso de este punto para generar una eficiencia. Acto seguido, barrer estas compras, crea equal highs, completa un objetivo y después sí. En este caso no pasó, pero cerró mercado, hay que ver cómo abre el domingo. Pero es la misma lógica. Entonces, sabiendo eso, yo vuelvo a hacer ping-pong, vuelvo a operar la venta desde un punto eficiente, el único de venta, y opero la compra. Por eso siempre estamos adelantados. Tenemos el trade intraday por análisis intradiario y los movimientos previos al trade. Es decir, tenemos el trade de construcción de la liquidez por eficiencia y tenemos el trade, el real trade, el verdadero. Y elegimos cuál tomar, según la complejidad, según el horario, según lo que sea. ¿Me explico? Y la lógica fue exactamente la misma, que no completa un objetivo, que no parte del punto válido, y que la única lógica y razón es sacarse un punto de encima. Porque para yo comprarme, este punto ya no tiene que estar sin mitigar, tiene que estar mitigado. Por lo tanto, tiene sentido la venta desde este punto. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Perdón. Estoy hablando como un culo. Bueno, no lo quiero hacer tan largo, creo que esto es bastante como para poder ver. Y esto pasa todos los días, en todas las sesiones, en todas las temporalidades, y siempre se marca igual. Hay una lógica, obviamente podemos profundizar más en lo que es ley de eficiencia, no es solamente un orden en la mitigación, hay una explicación, una razón, hay un acompañamiento para entender cuál punto es el válido y cuál no es válido. Desde un punto analítico, ya sabemos que breakers y EPA son cruciales para la toma de decisiones, que los bajos y los altos fractales son cruciales como objetivos de liquidez y como razones para sacar un trade o meter un trade. Siempre son los puntos en donde si vendo es hasta acá y se giró y salí justo. Y si compro es hasta acá y se giró y salí justo. Es tener el punto preciso de los trades. Entender la lógica y el orden de mitigación, digamos. Vamos a volver a una hora, que es lo mismo que le mostré acá. Si esto es un pullback, es un movimiento posterior al rompimiento, esta compra ya estaba bastante predicha de que se iba a vender, no partía del punto lógico, este es el constructor de liquidez, y por lógica esto fue buscar eficiencia, por ende puede entrar una mitigación. Y esto se dio en Asia. Vamos a bajar a 15.
Y por eso yo les digo que Asia es una sesión que construye liquidez. Eso lo van a escuchar en muchos mentores. Van a decir, no, Asia no lo opero porque Asia es un constructor. Asia construye liquidez. Es una sesión informativa. Nosotros operamos hasta los feriados. Nosotros operamos hasta diciembre, que dicen, no, son meses en el año que no hay que operar. Son pelotudeces que lo dice gente que no se peló las pestañas mirando los gráficos. Asia. Fíjense cómo el trade de Asia de venta, confirmado, estupendo, lo podemos mirar ahora, se dio desde una mitigación. Una mitigación en una hora, lo que es una EPA vulnerada en 15. ¿Estoy en 15? Sí. ¿Qué es una EPA vulnerada en 15? Bueno, ahora si bajo más van a entender. El punto de continuación desde 15 minutos, tengo bajo, tengo alto por ruptura, por quiebre estructural alcista. ¿Cuál es mi EPA en este punto? Mi EPA es este. ¿Por qué? Porque esta es mi reacción antes de la vela que rompe. Por eso está mi EPA. Fíjense cómo la reacción se produce. Falla. Última reacción falla. Rompimiento en esta vela. ¿Cuál es la zona vulnerada? Mi EPA. Ok, y cuando mi EPA se quiebra, pasa a ser un breaker. ¿Qué es un breaker? Es un punto vulnerado, es un punto quebrado, un punto que tenía que haber funcionado para una cosa, se rompió y pasa a funcionar para otra. Entonces, si esto es un breaker, la reacción previa al rompimiento de este breaker pasa a ser EPA. Entonces, invierto, yo reciclo la zona y saco de esta zona, que era una EPA vulnerada, se convierte en breaker, la reacción previa al quiebre de esta EPA, que ahora es breaker, pasa a ser mi EPA. Y este es el punto en el que yo me voy a apuntar en la venta. De hecho, después todo vuelve a confluir. Si pueden tirar un FIBO, vuelve a clavar en zonas óptimas de oferta. Tenemos la eficiencia en una hora, el punto desde donde parte, el giro se da desde una sacada. Estamos en una sesión asiática, tiene sentido partir de una mitigación. O sea, muchas cosas y muchas confluencias van acompañando. Ahora, ¿cómo puedo hacer un seguimiento para saber si esta venta se puede dar? Lo mismo, voy a bajar a 5 minutos y voy a ver de qué manera el precio va llegando a mi zona de venta. ¿Por qué? Porque necesito que la compra llegue líquida. ¿Para qué? Para vender. Entonces eso me da mayor seguridad. ¿Dónde me fui? Acá. Bien, ¿cómo se llega al precio acá? Bueno, tengo alto, tengo bajo, alto, bajo, esto liquidez interna, el precio sube, acá me genera un pequeño rompimiento, voy a bajar la temporalidad ahora. Acá tengo un rompimiento, crea liquidez, pullback, se va. Listo, cuando vuelve, breaker, continuación, se va. Listo, se va y se va a la mierda. ¿Qué me quedó como contrapunto? Una zona de break, que alineada y estoy en 5, pero este rechazo es una wick, hablando de wicks. Esto es una wick. ¿Qué es una wick? En un cambio de vela hay un retroceso y después un rompimiento. Este retroceso es la reacción previa a un rompimiento de un alto, o sea, es una EPA, fin. Por lo tanto, tengo un pullback, tengo un breaker que no tuvo pullback, que no tuvo una mitigación. Son contrapuntos de compra en continuación. El contrapunto en este caso ya se mitigó, pero en este caso no. Esto, en un movimiento de venta, es un punto que me puede tirar a una compra. Por lo tanto, necesito que el precio me saque de encima estos puntos. Acá ya lo sacó líquido, acá ya sacó líquido. Este no. Entonces, el precio llega a mi zona óptima de venta, que está, la tenía marcada y la borré a la mierda. Está por acá, todo esto es una zona EPA. Está muy sucio porque no sé qué pasó. Pero, creo que hubo reportes, no sé. Esto es una EPA, se puede tomar esta zona, se puede redefinir, podemos buscar bien en particular. ¿Y qué pasa? Tenía un contrapunto, esta zona que está acá. ¿Qué hace el precio? Alto, bajo se pone a acumular, arranca hacia, crea un nuevo alto y el rompimiento limpio. Ahora, ¿cómo sé yo si este rompimiento es realmente válido o es una trampa? Porque por ahí me pone bajista para después seguir de compra y me comí un pijazo. Es fácil. Primero, la zona en donde estamos es para vender. Es óptima, conocemos qué es lo que tenemos que operar. La forma en la que sube, sube líquida.
La zona desde donde partimos no debería prosperar y este es un punto óptimo para vender. No debería prosperar porque no es el punto que debería llevarse el alto. ¿Se entiende? Entonces, son muchas razones para acá estar buscando en el primer indicio de venta aprovechar. Ahora, si tenemos un contrapunto sin mitigar, fin, ya lo mitigó. La mitigación genera una absorción, la absorción genera un movimiento, pero después de este movimiento, ya en el agotamiento, esto quiere decir ya no hay más órdenes. Cuando el precio vuelva, este punto ya no existe más y por lo tanto, ya toda mi compra quedó líquida. Por lo tanto, si este movimiento me genera una confirmación por quiebre, muy boludo, muy simple, por quiebre y me genera una eficiencia en el último contrapunto y ya no tengo más, puedo empujar con un contrapunto de venta. ¿Por qué? Porque por orden de mitigación, si mi última compra ya se activó, se agota y tengo un contrapunto de venta, la venta va a barrer la compra. Porque ahora como contrapunto de esta venta no tengo nada. ¿Me explico? Bueno, ¿y qué es lo que voy a buscar? Voy a bajar a un minuto. Y ya con esto voy a cerrar. Quería llegar hasta el día de hoy, pero se está haciendo muy largo y no los quiero aburrir. Pero les había prometido meter este recap y lo quería meter. Vamos a verlo en tres que está más sólido. Esto es un asco. Pero bueno, ahí se puede ver igual a lo que llega el precio. Pero lo voy a explicar en uno y después lo voy a pasar a tres para que vean que está más limpio. Alto, bajo, el primer rompimiento que hace el precio. Fíjense cómo se va sacando a contrapuntos. La misma lógica para todo. Se va a vender, listo, se va a vender. Choca, ¿qué? Punto lógico, válido. Se lo tiene que llevar. ¿Qué hace el precio? Absorción. Mitiga el pollo extremo, saca. Ya no existen más puntos. A la mierda, caen limpio. Listo. Esto nos da la confirmación y la eficiencia. Ahora, cuando el precio empieza a llegar, ya se empieza a agotar y tenemos un contrapunto para contrarrestar esta venta, esta compra, que es la última, y ya tiró todas sus órdenes con este movimiento. ¿Qué cuál es? Es la EPA. Y acá viene una lógica que acá me viene el pelo explicarlo. La EPA es la reacción previa al rompimiento, pero no siempre, cuando hay mucha volatilidad en el mercado, no siempre hay una EPA. Hay veces que el precio hace. Hay veces que el precio hace el alto y en lugar de caer, reaccionar y romper, hace un rompimiento limpio. Algo que yo puedo subir a 5 minutos ahorita es una sola vela. ¿Y entonces dónde está mi EPA? Bueno, cuando no hay una EPA, el breaker es POI. Siempre decimos lo mismo. Cuando no hay una reacción previa al breaker, que breaker es el punto que el precio quiebra, que pasa a ser breaker, el breaker pasa a ser el POI, pasa a ser el punto óptimo de liquidez. Y fíjense cómo vamos a reciclar una zona que está alineada justo a una zona de break, que es esta. Tengo un alto, una reacción, un rompimiento, el punto de continuación lógico a partir de este rompimiento era este. EPA alineado a un breaker, era para continuar. Y el precio falla. Falla y lo rompe. Bien, ¿qué vulnera? Una EPA. La EPA vulnerada es la zona que se vuelve el punto de interés para mi entrada en la venta. ¿Sí? Al no tener yo una EPA en este punto vulnerado, ¿sí? Que es una zona de break, cuando llega el precio, a lo que tiene que reaccionar es este mismo punto. Vamos a ir a 3 minutos que tiene menos mugre. Acá lo van a ver mejor. Miren. De hecho, acá está mucho más claro. Alto, bajo, reacción, rompimiento, wick. Ahí está mejor. El precio sube, hace una mitigación en donde en el breaker construye liquidez, cae, en lugar de tomar liquidez fractal previo al breaker, al pullback, tomarlo y yo seguir con el nuevo rango en la continuación alcista, que yo sé que no espero la compra, ¿se entiende? Espero la venta, pero por lógica estructural, este movimiento debería darme una continuación, por lógica. ¿Por qué? Porque reacción, EPA, liquidez en el pullback, el trade de construcción que hace un fractal,
y esta liquidez fractal que justifica mi EPA en continuación. ¿Se entiende? Es la misma lógica. Pero yo sé que estoy buscando una venta. Ahora, la vulneración de este punto es la que me da la pauta para yo entrar. Cuando el precio cae, rompe en limpio, no me crea una reacción previa al rompimiento. Por lo tanto, esta EPA, que tendría que haber sido la compra, esta EPA se vuelve en el punto de la venta. ¿Sí? Al no haber EPA, el breaker es POI. La EPA se convierte en un breaker, no tiene una reacción previa, así que el breaker es POI. De a poco lo van a ir entendiendo. Y el precio se vende desde acá. Con este punto es que yo contrarresto la compra que ya está líquida. De vuelta, quieren refutar, vamos a refutar. Pum. Por encima del 50, 61.8, zona de oferta. Cosas que no tienen mucha relevancia, son más que ver para ver al final del día. Y se vio hermosa la venta. ¿Por qué? Una eficiencia en una hora, horario operativo, de donde parte la compra. Muchas razones, acompañamiento por la ineficiencia, contrapunto líquido, zona vulnerada, zona EPA de venta en continuación. Tenemos zonas, zona FIBO en 15, zona FIBO en 3. Ya es un montón y es como que eh, seguir sumando razones es al pedo. O sea, es ejecutar el trade y chao. Inclusive el precio da confirmaciones de continuación en este punto, por ruptura, por sacadas de liquidez. Y exactamente la misma lógica y lectura es la que tenemos todo el tiempo en todos lados. En todos lados. Exactamente en todos lados. En todos los horarios, en todas las sesiones. Eh, Y tenemos tantos trades diarios, mínimo tenemos dos, como mínimo, porque siempre tenemos un ping-pong, pero siempre que el precio está bastante movidito, tanto la sesión de Londres nos puede dar dos trades, es decir, un trade de construcción y el real trade, el movimiento de distribución de Londres, como también nos puede dar otros dos trades, el movimiento de Nueva York, con inducción de un alto de Londres y una ABC o una MD o un reversal y nos da un trade de construcción y después un real trade, que es la proyección más larga. Y entonces por lo general tenemos entre 3 y 4 trades diarios, a veces tomamos solo dos, los más seguros, según. Pero siempre tenemos muchos trades y eso es la razón por la que yo pasé de tener una cartera en donde operaba muchos pares de divisas a operar solamente el euro dólar. Y ya está. Aquí voy a estar mirando otros pares. Eh, bueno, bros. Nada, voy a finalizar con alguna proyección. Tenemos tanto venta recontra líquida como compra recontra líquida. Y de vuelta, ahora entendiendo lo que decía, primero el precio liquida la venta, después liquida la compra. Habíamos dicho que el precio si se quería vender no tenía que exceder de estos puntos, es decir, que la venta se tenía que encontrar entre estos altos. ¿Por qué? Porque si yo bajo 15, que era POI que había marcado hoy, tengo un POI acá sin mitigar que es EPA, pero si el precio mitiga este último contrapunto y el precio me fabrica un contrapunto de compra y vamos a barrer las ventas en compra de continuación. Fíjense cómo el precio respeta todo este alto y no se lo toma, pero vamos a ver cómo abre el domingo. Fíjense cómo el precio finaliza generando una eficiencia en la compra desde un punto lógico que fue el punto que les mostré, pero a la misma vez lo concreta haciendo un cierre de ventas, que es una confirmación con después la sacada, y puede que acá el precio dé la verdadera venta. Entonces, eso lo vamos a ir leyendo en base a lo que el precio vaya construyendo. Siempre hay que tener paciencia y dejar que el precio desarrolle. Adelantarse un trade es una pelotudez. Creo que tenemos mucho para mirar en todas las temporalidades y sacarle provecho, pero a full. Así que, nada, nos estamos viendo, bros.